siempre con muchas iniciativas trabajando a partir de todo esto, pues, de estas temáticas tan importantes y relevantes para la facultad, también para la universidad misma, pues es que agradecemos el poder tener el día de hoy esta conversación muy interesante contigo, Sayak. Así es que, bueno, pues a quien queremos escuchar es a Sayak, así es que vamos a darle la palabra a la doctora Rosario. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia. Estamos muy contentas por tener de visita a Sayak. Eso nos hace muy felices y también es una gran oportunidad para poder conocer nuevas perspectivas. En este caso, pues tenemos a Sayak Valencia, quien nos va a impartir la conferencia Capitalismo Gore, Cuidadanía y Transfeminismos. Les voy a dar una breve semblanza de Sayak. Sayak es doctora en filosofía con especialidad en teoría crítica y feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora investigadora titular B en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, en el Centro de Investigación CONACYT, sede Tijuana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras Nivel D, es poeta, ensayista y exhibicionista performática. Autora de varios libros, les voy a dar el título de 9, que son Portales, Con tinta me tienes, Transfeminismos y políticas postmortem, Gore Capitalismo, Paladena, Capitalismo Gore, El reverso exacto del texto, Jueves Fausto, Anortecer Tijuana, Baja California, México. Así como autora de 30 artículos académicos con enfoque transfeminista, decolonial y transnacional. Bueno, sin más preámbulo, pues le damos la palabra. Bienvenida, Sayak. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por la presencia. Primero, pues, por supuesto, agradecer la invitación a la Facultad de Economía para estar el día de hoy con ustedes y a las profesoras Zaida y a Deyanira por la invitación y por hacer todas las gestiones correspondientes, porque como ustedes saben, todo lo que importa implica tiempo y entonces, y time is money, ¿no? Estamos en la Facultad de Filosofía y también tiempo y dinero, tiempo no siempre es dinero, también es trabajo no pagado. Bueno, pues básicamente el día de hoy vamos a hablar sobre transfeminismos, cuidadanía y capitalismo Gore. Puede resultar un poquito enigmático esto de la cuidadanía, pero justamente está relacionado con la economía y sobre todo con una rama crítica de la economía, que es la economía feminista. Y bueno, para empezar quiero preguntar, porque yo voy a aprender sobre todo de ustedes, yo no soy economista, pero ¿qué pensamos cuando alguien dice economía? ¿Quién me quiere decir? Aquí estamos en la facultad, así que si alguien, ¿qué piensa cuando dice economía? Sé que es una pregunta muy sencilla, pero definir una disciplina a veces es muy difícil. ¿Quién quiere decirme algo? Bueno, si no hay nadie, voy a seguir. Pero bueno, efectivamente, o casi siempre que pensamos en economía, si no somos especialistas,
pensamos inmediatamente en los mercados internacionales, en la bolsa de valores y en personas regularmente masculinas, importantísimos e inteligentísimos que hacen magia con finanzas, ¿no? Para decirlo de manera halagadora. ¿Y qué pensamos cuando alguien dice economía feminista? ¿Alguien puede decir algo? Un mercado pensado en mujeres que hacen intercambio de bienes, servicios, productos, ¿no? Mujeres, intercambio de bienes, servicios y productos. Ok, gracias. Bueno, aunque economía y economía feminista parece que son puntos equidistantes, pues no lo son tanto, porque en muchos casos las personas, tanto los especialistas en economía como personas no especialistas en economía, cuando hablamos de economía feminista, fruncen el ceño y dicen, que me ha tocado verlo, que eso no es economía y que eso no es serio. No sé si les ha pasado. Sin embargo, vamos a pensar por qué la economía sí es cosa de mujeres desde su etimología, ¿no? Las mujeres están en el centro de la economía desde la etimología, porque como ustedes saben, la etimología de esta palabra viene del griego de oikomía, que es decir, oikos, casa, y neimei, que significa administrar, es decir, que en un inicio la economía básicamente era la administración de la casa. En este sentido, la administración del espacio doméstico y quiénes han sido las personas relegadas a ese espacio, efectivamente, las mujeres y las personas feminizadas. Más aún, en esta conferencia voy a hablar del lazo innegable que tiene la economía como forma de administrar el espacio doméstico y sus funciones para lo que muchas teóricas economistas y feministas han venido a nombrar como la sostenibilidad de la vida o el trabajo de cuidados. Antes de definir qué entendemos por sostenibilidad de la vida, es necesario decir que si bien el lazo entre las mujeres y la economía es innegable por la ya conocida división sexual del trabajo, que como sabemos son las tareas a desempeñar en una sociedad por parte de los individuos que la configuran, y de manera muy esquemática, no porque nos vamos a meter en una discusión tan profunda sobre esto, podemos decir que esta división sexual del trabajo, según los teóricos masculinos, entre ellos Marx y Engels, tiene su origen en las sociedades agrícolas ganaderas, quienes ya no son sedentarias y distribuyeron el trabajo asociado a la reproducción, proveeduría al género masculino, y la reproducción, cuidado, no asalariado ni reconocido al género femenino. En este sentido, este ha sido el mecanismo de invisibilización del trabajo reproductivo y no pagado desempeñado por el género femenino, que ni siquiera a los grandes críticos del sistema capitalista como Marx se les ocurrió cuestionar. Sin embargo, para la mitad de la humanidad este sesgo es evidente. Tal como afirma Silvia Federici, pensadora feminista socialista, quien ya desde los años 70 del siglo XX afirmaba eso que llaman trabajo, eso que llaman amor es trabajo no pagado, junto con otras, que hizo críticas sustantivas a este sesgo, y por esta crítica se vieron forzadas a reconocer este entrecruce entre la perspectiva feminista y el socialismo. Les decía que fue de manera pionera porque a principios de la década de los 70 del siglo XX, Silvia Federici junto a Leopoldina Fortuny, Nicole Cox, María Rosa de la Costa, Selma James, entre otras autoras, pensadoras feministas, socialistas, algunas de ellas economistas, denunciaron el silencio de Marx acerca de la opresión específica de las mujeres, ya no en la fábrica, sino en el interior de otro espacio de explotación, el hogar. Ello permitió repensar la propia categoría de trabajo para incluir en ella las múltiples formas de trabajo invisibilizado, en particular el dominado trabajo doméstico. Y esto lo hicieron en Nueva York por medio de la campaña internacional para el salario para el trabajo doméstico, que tuvo lugar entre 1973 y 1977, la cual elaboraron para explicar los modos en los que el capitalismo explota sujetos no asalariados, particularmente las mujeres. Apoyándose en el pensamiento de Marx, pero también desafiándolo, estas autoras mostraron que el capitalismo, más que un modo de producción, es una forma de organizar las relaciones sociales, ya que separa, jerarquiza y estructura las sociedades para asegurar la acumulación. Naturalizar la reproducción es una estrategia clave para asegurar y visibilizar la explotación de las mujeres en el hogar, haciendo pasar por amor el trabajo no pagado que beneficia a los varones y a través de ellos al capital. Aunque esto es algo esquemático, lo vamos a poder discutir, solo que quiero poner los argumentos que se discutían en los 70 sobre esta división sexual del trabajo y el trabajo de cuidados, que después se llamó así, el trabajo doméstico al principio, y cómo esta reproducción, esta obra o ellas empezaron a hablar de cómo la reproducción en el centro del análisis transforma, profundiza y expande los horizontes de la lucha anticapitalista.
y dado que la reproducción se basa en el cuidado, el término sostenibilidad de la vida entró en el léxico de la economía a través de la perspectiva feminista. El término sostenibilidad de la vida en la agenda de la economía feminista se refiere a poner en el centro de la discusión los trabajos que están sosteniendo la vida, los trabajos de reproducción, de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo sexual, pero también el cuidado del medio ambiente y otras cuestiones que están muy vinculadas también con la sostenibilidad de la vida. Y que también hay grandes defensoras de este pensamiento, como la activista y teórica Vandana Shiva en la India, y que ella es una persona que sí hace una crítica sustantiva a la economía capitalista y la depredación sobre el medio ambiente, por ejemplo. Y bueno, en este caso, como decía, este tipo de relaciones son fundamentales para el desarrollo de las relaciones sociales y económicas, ya que son el soporte para que la estructura capitalista pueda generar plusvalía, aunque el sistema económico imperante lo invisibilice. Dentro de la economía feminista, la sostenibilidad de la vida se conecta, según las reflexiones de la prestigiosa economista feminista Maya Pérez Orozco, con la crítica a tres elementos fundamentales para el sistema. 1. Desplazar a los mercados como el eje analítico y de intervención política, es decir, que los flujos monetarios y la creación de valor de cambio dejen de ser del centro de atención y pasen a ser los procesos de la sostenibilidad de la vida. 2. Situar al género como una variable clave que atraviesa el sistema socioeconómico, es decir, no es un elemento adicional, sino que las relaciones de género y desigualdad son un eje estructural del sistema. El capitalismo es un capitalismo, en este caso, desde la crítica feminista, heteropatriarcal, y lo vamos a poder desglosar en la parte de preguntas y respuestas. Y el tercer elemento que menciona Maya Pérez Orozco es no creer en la objetividad como neutralidad valorativa, creer que todo conocimiento del mundo está relacionado con una determinación y una posición política, explicitar su posicionamiento y crear conocimiento con una clara vocación de transformar el sistema, ¿no? Que no es objetivo, digamos, que las relaciones económicas como están inmersas en las relaciones sociales, pues están altamente intrincadas en diferentes tipos de agenda política y social. En este sentido, el análisis feminista de la economía, que coloca estos tres elementos en el centro de la discusión, busca articular un espacio de pensamiento donde los sujetos agentes, no solo las mujeres, sino que el esfuerzo de sostener la vida se sume a distintas trayectorias, corporalidades y sexualidades para crear un proyecto común de construir una vida vivible, ¿no? Fuera de los paradigmas de la economía y la política neoliberales que nuestro país ha derivado junto con otros elementos como la rentabilización de la violencia extrema, en la creación de nichos de mercados vinculados a las economías de la muerte, entretejidas no solo con el neoliberalismo extremo, sino con la necromasculinidad, en eso que he denominado como capitalismo gol y que genera necroplusvalía a través del mercado voraz que se alimenta de la distopía. Entiendo que muchos de ustedes no estarán familiarizados con mis reflexiones sobre el capitalismo gol. A continuación voy a hacer un breve resumen para luego conectarlo con el concepto de cuidadanía y finalmente con los transfeminismos y la cuidadanía como formas otras de relación con la vida y su sostenibilidad. Acuñé el término capitalismo gol hace al menos 15 años y con él me refiero al derramamiento de sangre explícito e injustificado como un precio a pagar por el tercer mundo, y aquí tercer mundo es a propósito, es un concepto problemático que también podemos discutir, como precio a pagar por el tercer mundo que se aferra a seguir las lógicas del capitalismo cada vez más exigentes. También es el altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos frecuentemente mezclados con el crimen organizado, el género y los usos predatorios del cuerpo, todo esto por medio de la violencia más explícita como una herramienta del necroempoderamiento. El capitalismo gore es una deriva del sistema económico capitalista donde los cuerpos son concebidos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso de producción de capital, ya que subvierten los términos de este a sacar del juego la fase de la producción de la mercancía, sustituyéndola por una mercancía encarnada literalmente por el cuerpo y la vida humana, a través de técnicas predatorias de violencia extrema como el secuestro o el asesinato por encargo. Por ello, al hablar de capitalismo gore me refiero a una transvalorización de valores y de prácticas que se llevan a cabo de forma muy visible en los territorios fronterizos, donde es pertinente hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué formas convergentes de estrategia están desarrollando los subalternos marginalizados bajo las fuerzas transnacionalizadoras del primer mundo? Desafortunadamente, muchas de las estrategias para hacer frente al primer mundo o acercarse a él son formas ultraviolentas para hacerse de capital y prácticas que aquí denominamos core. Una forma de explicitar
lo que este término se refiere sería la siguiente. Mientras que Marx habla en el Capital, en el libro 1, El Capital, sobre la riqueza, y dice, cito, la riqueza en las sociedades donde domina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías, cierro cita. En el capitalismo Gore se subvierte este proceso y la destrucción del cuerpo se convierte en sí mismo en el producto, en la mercancía y en la acumulación. Ahora, la acumulación es ahora solo posible a través de contabilizar el número de muertos, ya que la muerte se ha convertido en un negocio muy rentable. En este sentido, el capitalismo Gore, o espectacularmente sangriento, tiene sus raíces en el colonialismo, el machismo recalcitrante como un modelo de socialización de género masculino defendido y distribuido por el Estado-Nación, y la violencia sobreespecializada como una oportunidad laboral cuya cristalización podemos ver a través del crimen organizado y desorganizado en México, aunque no solamente. Así, el capitalismo representaría perfectamente lo que en la economía feminista se propone como la contradicción entre capital y vida, dado que la sostenibilidad de esta está en riesgo constante frente a los mercados de la muerte, es decir, los circuitos de economías patriarcales y necromasculinas, donde finalmente el capitalismo Gore es un problema económico y de género que afecta a todos los campos de la sociedad. Frente a este escenario distópico se plantean alternativas desde perspectivas críticas al capitalismo, como ya hemos visto, que hace la economía feminista. En esta, el conflicto capital-vida es el concepto central que plantea Amaya Pérez Orozco en un libro que se llama Subversión feminista de la economía, y pone en el centro de la reflexión el trabajo de los cuidados en contraposición a la ciudadanía. También nos plantea salir de las lógicas heteropatriarcales de acumulación de la riqueza y pone sobre todas las cosas la buena gestión de la vida y el construir colectivamente una vida más vivible. Siguiendo estas reflexiones propuestas por la cuidadanía, si comenzamos a pensar y a priorizar los descuidados de la vida en general, se derrocarían las bases del sistema neoliberal que nos subyuga y otra vida sería posible. Esa transformación la encontramos en la vida cotidiana de les cuidadanos y les cuidadanos. Desde ahí es donde hay que dinamitar la corrosión del sistema necropolítico de la economía neoliberal, porque lo único que hace es construir, construir barreras y romper solidaridades entre las multitudes. Por eso la cuidadanía es la base que inspira a la cuidadanía para hacer, después les voy a decir que es cuidadanía, para hacer un llamado a colectivizar la vida y a través de las prácticas de cuidado y la visibilización de la relación de interdependencia para hacer la vida vivible. ¿Cómo nace el concepto de cuidadanía? Que no es el concepto de ciudadanía, sino de cuidadanía, que tiene la base en el centro del cuidado de la vida, y en este sentido no solamente es la señora que cuida a sus hijos o la persona afectuosa que tiene a sus nietos, sino que el cuidado de la vida pasa también por el trabajo, pues sí, obviamente el trabajo de reproducción, que es tener los hijos, cuidar los hijos y todo esto, pero también el trabajo doméstico, la gente que te limpia la casa, la manera en que puedes intercambiar prácticas de cuidado con otro, cómo sostienes a tu comunidad, cómo se van forjando solidaridades. Entonces, en esa falla o en esa deriva más bien, pues se empieza a hablar de cuidados, de cadenas globales de cuidados. Hay muchísima literatura al respecto. Amaya Pérez Orozco es una de las teóricas de la economía feminista más reconocidas, pero no es la única, hay muchísimas aquí también en México. Pero les voy a contar una cosa divertida, porque también hay que ser un poco más divertidos. El concepto de cuidadanía, dice Amaya, nos narra en una nota al pie de página de este libro que les digo, que se llama Subversión feminista de la economía, aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, ese es el título del libro. Nos dice que el concepto surgió de manera fortuita, un error tipográfico en la placa de inauguración del centro vecinal El Pulmarejo en Sevilla el 8 de mayo de 2004, o sea, hace 20 años, y que fue aprovechado por las personas que estaban ahí para abordar el tema de cuidados, ¿no? Una disgrafia puede ser también una oportunidad de transformación conceptual. Esto quiero que quede ahí como guardado para poder hacer discusiones al respecto. Así, los planteamientos iniciales sobre la cuidadanía se realizaron interseccionando economía, feminismos, migración, cadenas globales de cuidados, precarización, interdependencia, reelaboración de los circuitos transnacionales de la economía y su reconfiguración del trabajo doméstico, asalariado y no asalariado, sexual, precario, y el desbordamiento de nociones como familia, hogar y espacio doméstico, también con la idea de cuerpos dependientes por edad o diversidad funcional, migración indocumentada,
heterocapitalismo y la expansión de lo privado a lo público y viceversa. Algunas de estas reflexiones pueden consultarse en distintas publicaciones impresas y virtuales, como por ejemplo el trabajo de Carolina Junco, que hizo en un libro que se llama Precarias del año 2006, también en un libro que se llama Precarias a la deriva, donde en el año también 2006 se estaba reflexionando sobre la manera en que la precariedad estaba construyendo otras relaciones económicas, políticas, de cuidado, de socialización, y entendiendo que justamente se está poniendo la idea de la interdependencia en el centro, ¿no? También hay otras cosas como blogs, como Virus de Cuidadanía, el proyecto colectivo de las Femdizars de 2008, o la reivindicación del concepto por parte de la escritora Yoconda Belli en su novela El país de las mujeres. Y ha llegado también a ámbitos académicos, por supuesto, por ejemplo, con Blanca Rodríguez Ruiz, o Andrea Cormelín Fornes, o Sandra Leiva Gómez. Hoy también ha llegado a instituciones, ¿no? El concepto se ha filtrado en otras, por ejemplo, en la Secretaría de Integración Social del Distrito de Bogotá, que lanzó una campaña en el año, creo que fue 2012, donde decía: la cuidadanía de la ciudad por quienes la habitamos nos hará más humanos. Este es un ejemplo, ¿no?, de usos y de formas en que ha circulado el concepto, porque como entendemos el concepto solo es relevante si está articulando una forma o una necesidad de enunciación de cosas que sí suceden y que están invisibilizadas. Y esta es una categoría interesante porque engloba muchas de las relaciones de la crítica feminista a la economía, digamos, neoliberal, que no pone a la vida en el centro, sino a la acumulación de capital en el centro. Entonces, así, la cuidadanía como una nueva forma de reconocernos como sujetos, poniendo los cuidados en el centro en contraposición a la idea de ciudadanía, en tanto cuanto esta ha sido la manera de reconocer a los sujetos en sociedades que ponen a los mercados capitalistas en el centro. Y aquí hay una discusión interesante. Estamos en una facultad de economía, pero por supuesto, como saben, no solo el dinero, pero la economía pues vertebra la mayor parte de las relaciones políticas, institucionales, sociales imperantes en el momento contemporáneo, donde vivimos en democracias neoliberales y donde por supuesto la acumulación sigue siendo el eje de la discusión, y donde esa acumulación está costando demasiado a nivel vital, no solamente de extracción vital de cada una de nosotros a través de la tercerización de la fuerza de trabajo, a través de la precarización, a través de la desintegración de los derechos laborales, de la eliminación de sindicatos, de la no compatibilidad entre trabajo y vida, ¿no? Que eso también es una de las cosas que han peleado mucho las feministas que trabajan con la idea de conciliación trabajo-vida. Y también en otras sociedades, o sea, en esta reflexión, el análisis de la cuidadanía es fundamental, porque la idea de ciudadanía, por supuesto, la entendemos como una ciudadanía que nos garantiza derechos y obligaciones dentro de un pacto con el Estado y con la nación. Sin embargo, lo que ellas están diciendo es que la figura del ciudadano, y esta es una discusión muy larga que no vamos a tener el día de hoy, desplaza o crea como una especie de chivo expiatorio para no hablar de lo que no está dentro de esa ciudadanía, que sería todo este trabajo no pagado, y que también está muy mediado por las relaciones simbólicas, por la cultura y por otras cuestiones, donde se normaliza este no pago del trabajo afectivo, digamos. Y bueno, la cuidadanía crítica dice que la única faceta en la que las personas se nos legitiman como interlocutores y se nos reconoce cierta capacidad de decisión sobre nuestras vidas es como esclavos del salario. Y eso es lo que las democracias neoliberales pretenden, que perpetuemos nuestra relación trabajo-vida como una concepción de dependencia indisoluble que nos conduce a círculos sin salida, puesto que diluyen los valores de lo que significa una vida valiosa, vinculada al vigor y a la potencia que todos tenemos, y no a nuestra capacidad de producción y de consumo. En palabras de Amaya Pérez Orozco, la invisibilización del trabajo de cuidados que sostiene la vida es deliberada, porque al no ser visible, estos sujetos que la ejecutan quedan excluidos del marco de la política y por tanto de los derechos de la ciudadanía. Cito: en un sentido más amplio, hablar de invisibilidad implica afirmar que los sujetos que habitan esa esfera no acceden mediante ese habitar a la ciudadanía económica y social, ni se construyen en sujetos políticos cuya voz tenga canales de intervención.
Hablamos de invisibilidad en el sentido de que se detrae capacidad para cuestionar desde ahí el conjunto de la estructura, para convertir en colectivos los problemas y situaciones que se experimentan. Ahí queda encerrada la difícil responsabilidad de manejar las contradicciones entre el proceso de acumulación y el de la sostenibilidad de la vida. De esta manera el conflicto desaparece porque se absorbe en esferas socioeconómicas que no existen y se ponen en manos de sujetos a quienes se niega el reconocimiento en tanto que sujetos políticos. La única forma de que se reciba legitimidad social en un sistema construido sobre una tensión inherente capital-vida, donde la vida está siempre bajo amenaza, es que el conflicto no se vea. La lógica de acumulación es plenamente visible en el sentido de que tiene poder sobre su propio proceso y legitima sus necesidades y ritmos como aquellos propios del conjunto social. Por el contrario, asumir la responsabilidad de sostener la vida es asumir la responsabilidad de gestionar el conflicto, y esto debe tener lugar en el espacio de la no política y del no poder para contener el estallido social. El sistema socioeconómico es una estructura inherentemente jerárquica donde la elevación de la ciudadanía a determinados sujetos es condición sine qua non para que el sistema permanezca a flote, pero no podemos hablar de invisibilidad, sino de invisibilización. Es decir, la sostenibilidad de la vida está en crisis cada día y se degrada porque se degradan más las condiciones de existencia. El control heteropatriarcal que recae sobre nuestras vidas es insoportable, y cuando hablo de control heteropatriarcal no hablo de una forma de un ejercicio de la sexualidad, sino de una coreografía de gobierno sobre el cuerpo, donde la heteronorma no es una práctica sexual, sino una forma de estructurar la idea de Estado, de ciudadanía, que pasa por la idea de producción y reproducción, seamos o no heterosexuales, y podamos reproducirnos o no en el momento contemporáneo, porque diríamos, bueno, esto se va a ver zanjado porque las personas con útero pueden prevenir el embarazo, ¿no? Ya hay anticonceptivos, entonces esto ya no tendría que ser una contradicción, entonces ya la reproducción no es un tema. Pero es que la reproducción no solamente es parir hijos, ¿no? La reproducción es la reproducción de un sistema que está vinculado con un contrato sexual, que como ustedes conocerán, el trabajo de Carol Bateman en los años 80 habla de este contrato sexual, donde la ciudadanía está determinada, por supuesto, por el género y también es escalonada por este. Entonces, con la sostenibilidad de la vida en crisis y el control heteropatriarcal, que repito, no es una práctica sexual y no es una crítica a la práctica sexual heterosexual, sino una forma de gobierno sobre los cuerpos, una gestión sobre estos cuerpos que recae sobre nuestras vidas, y que además en este escenario de la economía feminista de los cuidados, es decir, de la cuidadanía, se nos plantea resolver la vida precaria con sistemas de interdependencia, con responsabilidad colectiva y con la inclusión de toda la diversidad y la disidencia. Recrear nuestras y otras subjetividades aliadas en lo cotidiano y politizar la vulnerabilidad sin victimizarnos es un trabajo a tiempo completo, como lo han hecho que es un trabajo a tiempo completo como el trabajo que han hecho nuestras madres, nuestras abuelas y todas las personas cuidadoras que nos han sostenido para que estemos aquí el día de hoy. Pero estas personas regularmente lo han hecho en silencio porque básicamente ese es parte del contrato sexual, ¿no? Y además no denunciarlo pues lo vuelve todavía más insidioso y lo naturaliza. Entonces, la contraciudadanía, los transfeminismos y la ciudadanía como procesos de deshabilitación de la ciudadanía. En este sentido, y con relación a lo que venimos hablando de poner la vida en el centro, los transfeminismos, que es una forma epistemológica, un movimiento social organizado y una rama de los feminismos, que no se trata solamente de la inclusión de las personas trans en el feminismo, ni tampoco de sacar a las mujeres cis del feminismo, no se trata de eso, sino más bien que enuncia la idea del movimiento y lo antidogmático para los feminismos, ¿no? La creación de su sujeto político, donde también puedan caber personas que no son identificables como mujeres, pero que deciden hacer alianzas estratégicas para sostener justamente la vida y para crear una vida más vivible y una vida más justa para las mayorías. Entonces, en este sentido, los transfeminismos recuperan el objetivo común de la sostenibilidad de la vida, es decir, de la cuidadanía, para complejizar las relaciones entre los géneros y de esencializar el sujeto político del feminismo, para que este no sean solo las mujeres, sino que las tareas de cuidado e interdependencia nos toquen a todos a fin de construir un mundo más justo y con mejor distribución de rentas y obligaciones. En este sentido, los transfeminismos son una especie de cuidadanía, es decir, que se propone como una articulación que recoge las experiencias y los discursos críticos que se distancian de la ciudadanía neoliberal
y en este sentido es una contraofensiva al Estado-Nación, mercado-nación, que se ha convertido en un laboratorio necro, bio y psicopolítico que produce cuerpos para explotar en los circuitos locales. Esta destrucción constante que necesita el capitalismo Bor es un proceso conjunto de explotación de nuestros cuerpos y territorios que se proponen como desterritorializados a fin de hacernos sentir desconectados de otros cuerpos territorios que padecen las mismas condiciones de extracción, saqueo, violencia y de ciudadanización, haciéndonos creer que estamos solos y que solo somos excepciones dentro del mapa de lo normativo, pero pues obviamente no es así. Lo que podemos hacer es colectivizar este cuidado, y no solamente lo podemos hacer, sino que lo estamos haciendo para crear una transformación posible. O sea, independientemente de que nos sintamos identificados con la economía feminista o no, todos practicamos de alguna manera un tipo de cuidado. Por supuesto, cuidado de sí, pero cuidado de otros, ¿no? La interdependencia no es algo que decidamos, es algo que está hecho, porque vivimos en sociedades y la colectividad crea interdependencia. La historia es que encontremos los lazos de esa interdependencia y que además los defendamos, o sea, cómo somos cuidados, pero también cómo cuidamos a otros y qué tipo de relaciones sostenemos cuando cuidamos y qué tipo de formas de vida o de buen vivir mantenemos cuando estamos con otros y podemos crear este tipo de interrelación. O sea, la economía también tiene que ver con esta forma de crear justicia social para todos, pero en este caso también la interdependencia y la colaboración podrían crear justicia económica, porque sabemos que una de las cosas que se han degradado de manera más acelerada justamente son los salarios para la clase trabajadora y sobre todo la ruptura del tejido social y la solidaridad dentro de la clase trabajadora, ¿no? Casi nadie quiere identificarse ya como clase popular o clase pobre o clase trabajadora porque parece una vergüenza, parece una humillación y parece que es responsabilidad de quien no tiene los medios para mantenerse a flote, ¿no? No sé si les suena, pero esta frase de la derecha diciendo todo el tiempo que somos pobres porque queremos o que la gente es pobre porque quiere, ¿no? Como si fuera una cuestión de voluntad. La gente que estudia economía sabe que eso no es así, ¿no? Y lo podrían explicar mucho mejor que yo y seguramente no en una fórmula. Pero en este sentido, pues vamos a pensar esta economía del cuidado no como algo que le corresponde a las abuelas o a las madres, sino más bien como algo en el que todos participamos y sostenemos, en el sentido de que si lo reconocemos y dejamos de volverlo invisible, podemos crear una potencia política en torno a ese cuidado y esa interdependencia. Y bueno, porque como somos singularidades muy plurales y necesitamos un proceso multidimensional para poder transformar el afuera y transformarnos a nosotros mismos, es necesario que las luchas no estén jerarquizadas ni proponer unas luchas sobre otras, ¿no? Por eso estamos hablando de economía feminista, sino que estas se deben de entender de manera interseccional y relacional. Asumirse como ciudadanos es nombrarnos como participantes y no participantes de la ciudadanía, pero con capacidad de hacer alianzas comunes donde salgamos de la lógica sectaria, clasista, racista, machista y moralista, también capacitista, que construye como adictos a las personas que no son funcionales para este sistema o que son funcionales pero solamente a nivel de acumulación de capital. Por ejemplo, los trabajadores sexuales, las trabajadoras domésticas, las amas de casa, las personas racializadas, los infantes, los ancianos, los desempleados, las personas con diversidad funcional, las personas migrantes indocumentadas, las personas enfermas, las personas adictas, las personas trans. Todas estas personas configurarían, digamos, un mapa de lo no rentable, digamos, ¿no? De lo que no puede generar plusvalor, y entonces como no genera plusvalor, no cotiza en los mercados, entonces es de alguna manera desechable, porque eso es lo que también la economía nos dice, ¿no? Estamos aquí en función de nuestra fuerza de trabajo y nuestra capacidad de acumulación. Y si no es así, entonces somos completamente desechables. Esto lo vemos muy claramente con los procesos de violencia estructural en los que vivimos y por supuesto, la tercerización del trabajo, pero también el empeoramiento de las condiciones materiales de las
generaciones más jóvenes que no encuentran trabajo, que no se pueden sostener y que no pueden independizarse ni tener una autonomía. ¿Por qué? Porque por supuesto están muy condicionados por el mercado de trabajo, que no para de empeorar sus condiciones y que además no para de exigir casi moralmente que seamos responsables de mantenernos a flote sin crear ningún tipo de crítica contra este sistema. En este sentido, y ya para finalizar, porque yo creo que me interesa mucho lo que puedan querer platicar, comentar, finalmente la cuidadanía es una invitación a tomar una posición política desde la colectividad, no desde una identidad, sino de manera más amplia, donde ya no se reproduzca de manera sumisa el proyecto neoliberal y heteropatriarcal disfrazado de proyecto democrático y ciudadano, sino que en cambio se construya un común que sostenga nuestras vidas como ciudadanos y donde nuestras relaciones vitales no estén únicamente mediadas por la economía capitalista y el necropatriarcado voraz. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Pasaríamos a la siguiente parte, que sería sus preguntas. Muy bien, como se está transmitiendo, les vamos a pasar el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, la verdad muy interesante. Me parece que es de suma importancia traer esta clase de discusiones en la facultad. ¿Cómo te llamas, compañero? Alejandro. Alejandro, mucho gusto. Sí, y pues yo tengo pues, una pregunta que tiene que ver un poco con esa idea de necroempoderamiento. Y pues tomando en cuenta pues, la idea de que en el capitalismo la posesión de riqueza implica empoderamiento, porque la generación de riqueza implica en todo sentido la capacidad de poseer a otro y esclavizarlo a través del salario, ¿no? La capacidad de mandar sobre otro. En ese sentido, y tomando en cuenta la contradicción que se mencionaba respecto de capital-vida, ¿hasta qué punto el necroempoderamiento constituye la forma específica y concreta en la que los explotados, los desposeídos, los marginados acceden a ese empoderamiento a través de la muerte, a través del asesinato, a través del secuestro, etcétera, ¿no? Y es decir, ¿tiene alguna relación la ideología capitalista de empoderamiento a través de la riqueza y el empoderamiento en el sentido de necroempoderamiento, los cuales a través de la sangre y la muerte acceden a la riqueza? En tanto la muerte se transmuta en mercancía y por ello en medio de generación de riqueza. Por ello, como medio de generación de riqueza, pues también es susceptible a la acumulación. Y la muerte, el secuestro y el asesinato se transforman en fiebre de orgullo, lo que a su vez constituye una especie de necrocultura que pues podemos experimentar todos los días las personas que vivimos en este país, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi cuestión, ¿no? Si el necroempoderamiento tiene alguna relación con la forma en la que los desposeídos, quienes no poseen la generación correcta, la forma hegemónica de generación de riqueza, acceden al empoderamiento a través precisamente de la muerte, de la sangre y de la violencia. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, de hecho, mi libro Capitalismo Voraz se trata sobre todo de eso y de la manera en cómo uno de los ejemplos más paradigmáticos en nuestro país es el narcotráfico, que ya no solamente es ya no solamente tiene que ver con la relación capitalista de producción de mercancía, venta, trasiego y otras cuestiones que tienen que ver con estos circuitos de la mercancía, que pueden ser mercancías lícitas o ilícitas, pero que los circuitos básicamente son los mismos y generan una plusvalía determinada, sino que hay un desbordamiento ya a nivel afectivo y a nivel social y a nivel subjetivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sí, efectivamente, las normas del capitalismo neoliberal en las que vivimos de los años 80 hacia acá, pero otras formas también de explotación que conocemos desde el capitalismo industrial inglés, en el que se concentra esta figura del capitalismo, que es como la conocemos
Básicamente vemos que hay una estrategia obviamente de dominación sobre el cuerpo de los otros y de opresión que mantiene pues las relaciones sociales de manera desigual y que distribuye esa desigualdad de manera muy específica, ¿no? Personas feminizadas, racializadas, personas que hablan, o sea, personas que participen de este orden colonial, digamos, ¿no? México tenemos una historia colonial y también tenemos una subyugación colonial a través de la economía y otras cuestiones, y también hay una intermitencia colonial, porque si bien ya no somos colonia efectivamente de otro país, tenemos también una serie como de pues una geopolítica que nos favorece y nos desfavorece muchísimo, ¿no? Con los vecinos del norte, pero básicamente el neoliberalismo como una forma, no solamente el neoliberalismo de los 80 hacia acá, no solo como una forma de producción, no es un modelo económico solamente, sino más bien un modelo de producción de subjetividad y de afecto y de normalización también para ciertos cuerpos. Entonces, la demanda del capitalismo neoliberal es hazte a ti mismo y sé empresario de ti mismo, para ponerlo rápidamente, ¿no? Por eso todos los influencers que vemos, por eso todos los mercados que son startups y cosas creativas y cuestiones así que, bueno, esa es la parte como digamos novedosa o presentable de esa demanda, pero cuando se trata de algo que puedas con lo que tienes y cuando no hay un acompañamiento ético de esta prerrogativa, puede ser que la gente sepa cosas distópicas, pero son especialistas en violencia o se hacen especialistas en violencia para obtener aquel salario que necesitan, ¿no? Básicamente lo que sucede con el narco en México, que viene pues, de una clase campesina hacia una empresa transnacional que se vuelve multinivel y que ahora ya no son solamente los capos, sino los CEOs internacionales de empresas de alto riesgo, que es como se conoce muy bien el trabajo que se está haciendo desde los cárteles y desde otras empresas criminales en México. Entonces va cambiando la lógica, pero la lógica está siguiendo a Bandalet o al pie de la letra estas demandas del neoliberalismo a ultranza sobre cuerpos que no son capaces de conseguir estas rentas o de conseguir esta acumulación por medio de un trabajo asalariado que es precario, ¿no? Y por supuesto que no tiene nada más que ver con el trabajo, sino con esta contradicción de capital-vida, o sea, cuánto tienes, cuánto vales, básicamente, ¿no? Y cómo estas personas de alguna manera hacen un trabajo de muerte porque es un nicho de mercado al alza y porque básicamente también hay una demanda muy fuerte que se produce por medio del descontrol social, por medio también del descuido y del no cumplimiento de las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el descuido del campo, la desinversión estatal en la producción de empleos sostenibles, una serie de cuestiones que son aprovechadas por estas formas de acumulación capitalista a través de demandas que dicen, que también son demandas de género, ¿no? A quien se les exige que sean proveedores, que tengan todas las chicas, que el dinero te hace grande, ¿no? A los varones regularmente, a las personas que se identifican como masculinas, y entonces también eso es, hay que tener valentía, hay que no tener miedo a la muerte, hay que ser desafiantes, hay que ser violentos, hay que saber pegar si es necesario, hay que poder pues digamos, hacerse a las circunstancias, ¿no? Y eso, pues también es una forma de alentar todo este necroempoderamiento, gente que está muy demandada socialmente para que sea proveedora, pero que no puede cumplir con esa demanda y que además también hay una axiología estatal machista, fundada en el machismo mexicano y en el folclore mexicano machista, que dice, pues mira, esto es lo que tienes que hacer para conseguir ser una persona, un hombre válido, no un niño, no un ser a la izquierda, no, porque además hay como una denigración subjetiva si no cumples estas prerrogativas, ¿no? Entonces no tienes nada, entonces no eres un hombre, porque la categoría de masculinidad evidentemente no es biológica, es ni ontológica, es una categoría social, porque se pierde cada rato, ¿no? Si pierdes una competencia, te desvaloriza o te desviriliza. Si no puedes llegar a fin de mes, te desviriliza. Todo lo que no te haga cumplir con las prerrogativas de la biología masculina te pone de lado, y eso básicamente pues a casi nadie le gustaría que le aíslen socialmente por no poder cumplir con esta competencia. Entonces es importante lo que dices, porque sí, porque el empoderamiento es una vía de acceso rápida y bastante directa a el capital tan deseado que es el chantaje neoliberal que se nos pone a todos encima, ¿no? O sea, es un poco como el burro y la zanahoria, ¿no? El capital está ahí, pero entonces tú tienes que seguir y no importa lo que hagas. Esto me parece que si lo vemos como
instrucciones de empresa nos parecería completamente normal, porque básicamente eso es lo que pide la empresa, pero la historia es que como trabaja con asesinatos, sangre y crean un tejido social, pues no es simplemente una consecuencia nefasta, sino la planeación misma de las formas institucionales del capitalismo, porque el capitalismo, como ya sabemos, como decía Marx, la violencia es una forma, la violencia económica, o sea, el capitalismo, en su forma, como lo conocemos, producción de mercancías como sistema mercantil, es una forma de violencia. Y además la violencia es un negocio súper rentable cuando estamos en medio de todo eso y estamos literalmente en medio de toda esa degradación. Entonces, yo creo que es importante no invisibilizar estas relaciones de producción y de producción de subjetividad para ver cuáles son los verdaderos alcances de este neoliberalismo feroz y cuál es la cara desagradable en estas democracias neoliberales que tienen en su como nicho de mercado alza, pues el trabajo de violencia, de muerte, los mercados, no solamente el narcotráfico, ¿no? Mercados internacionales de tráfico de órganos, de tráfico de personas, cuestiones que nos parecerían indeseables porque son parte sustantiva de esos mercados y que además tienen legitimidad en tanto que son la inyección de capital que se necesita para los mercados, las bolsas de valores y de alguna manera se limpian, ¿no? Se lava ese dinero en algún lugar y bueno, en algún lugar no se sabe más en dónde y cómo y con quiénes, ¿no? Pero la historia es esa, que sí, que aquello que parece una empresa irreprochable y además una estructura comercial, un sistema de producción económico, no está desligado de toda esta destrucción en la que vivimos y que justamente por eso la economía feminista pone en el centro la vida, no como una propuesta naif, sino como una propuesta desde la emergencia en la que estamos viviendo, en un país de desaparecidos, en un país de feminicidios, en un país donde se nos está acabando el agua en esta ciudad y en el país entero, que no es una cuestión menor, ¿no? Y que además eso tiene que ver con otras economías que no son economías de la muerte, pero que derivan en economías extractivistas que producen muerte en el territorio donde se ejecutan. Entonces sí, esto es como hablar un poco, ver una de las aristas del problema y empezar a jalar de la madeja y ver que en el centro de esta discusión sí tiene que ver la economía feminista y el capitalismo, el neoliberalismo en este caso, en nuestra fase actual, pero también un problema de distribución del trabajo y de la división sexual del trabajo. O sea, el género está en el centro de la discusión de la economía. Y no lo estamos viendo porque por un lado se ha invisibilizado, pero por otro lado esta invisibilización y esta desresponsabilización de las obligaciones tanto del Estado como de nosotros ha llevado a que este capitalismo gore o estas economías de la muerte o estos necroempoderamientos nos estén explotando en la cara y veamos cuáles son las consecuencias nefastas cuando se sigue al pie de la letra de manera obediente estas demandas de la economía neoliberal. Entonces, muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene que complementar? Sí, la compañera de mi atrás y la compañera. Gracias. Buenas tardes, soy Lourdes Enríquez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, felicito a la Facultad de Economía porque estás aquí hoy, Saya Valencia. Y mi pregunta es, bueno, me encantó la forma en que cruzan los temas, ¿no? Desde el transfeminismo, la cuidadanía y estos saberes o este control y disciplinamiento heteropatriarcal a través de saberes y prácticas y que lo abres no nada más en la parte de las identidades. Y lo que te quiero preguntar, por un lado, es cuando hablas de conflicto capital-vida, y bueno, sé que es de las tesis de Amaya Pérez Orozco, ¿no valdría la pena poderlo abrir a una sostenibilidad de lo viviente? Porque bueno, hay grupos antiderechos, sobre todo antiderechos reproductivos, que se han apropiado de la palabra vida también, ¿no? Entonces, hablar de lo viviente, no sé si pudiera ser más amplio, sería una de mis preguntas. Y por otro lado, cuando hablas de transfeminismo, me parece esencial esto que mencionaste de desesencializar el sujeto político del feminismo, ¿no? Creo que es muy aclara muchísimas de las discusiones y polarizaciones que tenemos. Y mi pregunta sería, bueno, me encanta cómo lo abres, ¿no? No lo dejas nada más en las corporalidades trans, sino todo lo otro que mencionas, creo que es muy importante. Y al hablar de cuidadanía, que me encanta, el concepto de ciudadanía, ciudadanía como personas sujetas de derechos,
O sea, mi pregunta sería, ¿qué tanto lo tenemos que usar estratégica y subversivamente? Porque es una realidad que hemos ido avanzando por ser personas sujetas de derechos como ciudadanas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como tu recomendación en ese sentido, ¿no? Y sé que la crítica a la economía es esencial en toda la discusión feminista. Y bueno, pues gracias por tus ideas que nos compartes. Pues gracias también a ti por la pregunta. Por supuesto, lo viviente creo que es un marco que implicaría también la ruptura con estos sistemas jerárquicos donde la vida parece que es solo lo humano, ¿no? Y los bosques no son vida, o sí son, pero son naturaleza. Entonces quizá la discusión es esta, y es a varios niveles desde la Facultad de Filosofía. Sabemos que cultura, mundo, vida y naturaleza pues no son lo mismo. No son lo mismo y no son equivalentes porque básicamente la estructura jerárquica para dimensionar qué es valioso y qué no es valioso hace estas separaciones entre lo viviente, ¿no? Si no tiene cultura y es solo naturaleza, pues entonces es explotable y bestializable y todas estas cosas de las que somos consecuencia, ¿no? Y de las que seguimos siendo consecuencia y que siguen siendo consecuencia los pueblos originarios con el saqueo extensivo de sus territorios, la fauna, la flora de este país y del mundo, que no se les considera naturaleza, por tanto se les considera a disposición de lo humano, ¿no? Con esta lógica moderno-colonial que empieza en el siglo XV y que tienen dos vetas, por un lado la de Descartes, este sistema súper mecanicista de cuerpo y cabeza, ¿no? Espíritu en un lado o mente en un lado y cuerpo en otro y todo lo que no tiene que ver con esto, entonces fuera. O por el otro lado, la tradición epistemológica baconiana y de la Royal Society de Londres, que justamente también habla de la naturaleza como que va más allá todavía, que dice la naturaleza es una mujer a la que hay que someter y dominar y ultrajar. Y cuando lees eso dices, creo que no estabas hablando de mucha metáfora, ¿no? Pero la historia es que sí, o sea, lo viviente, y creo que aquí en nuestro continente, en nuestros territorios, con todas estas trayectorias ancestrales de las que participamos de alguna manera, no de forma directa a veces porque no podemos seguir esta línea o estos linajes, porque también una de las victorias del colonialismo es que no reconozcamos nuestra raíz o que no sepamos dónde buscarla, ¿no? Que ser racializado en este país siga siendo una vulnerabilidad que le puede costar la vida a personas, ¿no? Que siguen asesinando líderes ambientales, gente que vive en condiciones que si tuviéramos un poquito de ética no seríamos capaces ni de verles a la cara. Pero aquí en este país y en este territorio creo que tenemos mucha capacidad de pensar en lo viviente, porque nuestras relaciones, aunque estructuralmente y teóricamente y académicamente estén muy jerarquizadas por el pensamiento occidental o occidentalizado, nuestras relaciones vitales no están jerarquizadas de esa manera. Entonces, la manera en que tenemos de la cultura en la cual vivimos, que es tan sincrética, considera la relación con los animales, la relación con los espíritus, la relación con el agua, con los lesotres, como lo viviente, ¿no? Nuestra relación con los seres queridos que ya no están. El 1 de noviembre no estamos celebrando la muerte, estamos celebrando la vida, que es esa vida de la gente que ya no está físicamente, pero que sigue efectivamente ahí. Entonces yo creo que sí, que en este lado del mundo podemos decir mucho de lo viviente porque vivimos muy en relación con eso, sin por eso articular un discurso naturalista de que somos el buen salvaje, ¿no? De Rousseau. No somos el buen salvaje, tenemos una percepción mucho más apegada a nuestro propio territorio y a nuestras formas tanto culturales como políticas y económicas que se sincretizan con el contexto, y que me parece que de verdad podríamos hablar de lo viviente de una manera que sea amplia, pero que también converse con eso otro y que deje como fuera de la cuadrícula del pensamiento más occidental lo que puede ser defendido como lo vivo o no vivo, ¿no? Y eso yo creo que es una gran aportación, creo que se está haciendo y creo que es una de las cosas que podríamos proponer, lo viviente y lo sintiente, como al mundo, a la epistemología occidental que está muy despegada de esa parte, no todas, pero las de las academias por lo menos, sí. Por otro lado, lo que me decías de
de la parte de la ciudadanía y la cuidadanía, y yo también tengo otro concepto que es cuidadanía, pero eso ya no lo expliqué porque nos vamos así como a un retuercano todavía más grande. Yo creo que en este caso yo tomaría muy en cuenta lo que dicen las teóricas o las teóricas de la política, donde se habla como de ciudadanías escalonadas y también posicionamientos estratégicos, ¿no? O sea, sí hay gente que es más ciudadana que otra, pero esa gente que es más ciudadana que otra puede tejer alianzas posibles con la gente que está en procesos de ciudadanización extensiva e intensiva. O sea, ¿qué hago? No se trata de mea culpa de, ay, es que yo soy blanco o blanca, o yo soy varón, o yo tengo todas mis facultades, o yo tengo dinero, o yo no tengo. O sea, no se trata de anteponer mis pequeños privilegios ante los antiprivilegios de otros, sino cómo redistribuimos esos privilegios que a veces no pedimos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la vida sea más vivible si a una persona que sí se le considera ciudadana y puede interlocutar con el Estado y con el derecho, pueda ampliar ese marco de interlocución para aquellos que no pueden, no son escuchados? Porque pueden, pero de poder, como decía Spivak, ¿no? Puede hablar el subalterno y luego la pregunta es, ¿escuchamos lo que dice? Porque de poder hablar puede, pero ¿lo escuchamos? ¿Queremos hablar de eso? Entonces yo sí creo que una forma, y por eso también el transfeminismo no se limita solo a identidades de género ni sexuales, sino que es un proceso en movimiento que abre el sujeto político del feminismo, porque entiendo que el feminismo nace desde la crítica a la injusticia social con respecto a un grupo que está oprimido, que es un grupo de la mitad de la población del mundo, pero además de eso quiere justicia, y quiere justicia social, justicia. La agenda feminista es muy amplia, depende, ¿no? Pero básicamente lo que sí no creo que el feminismo en sus bases haya querido nunca es la exclusión de ninguna población por ser minoritaria, ¿no? O sea, estaríamos cayendo en un oxímoron cuando decimos que el feminismo no es para todo el mundo, porque es un proceso de libertad y de justicia social que es de las mujeres que empieza con las mujeres cis, pero no es exclusivo de las mujeres cis, sino que en su andadura se ha ampliado y se ha nutrido de otros conocimientos. Eso también es importantísimo. O sea, el feminismo no se sostiene sin la lucha de clase, el feminismo no se sostiene sin el ecologismo, el feminismo no se sostiene sin la reivindicación de la diversidad cultural y lingüística. O sea, yo creo que hay muchísimas aristas de las que ha levado el feminismo o los feminismos afortunadamente, y entonces no podemos crear un feminismo sectario, porque eso no sería un feminismo, eso se llama transexclusionismo, y no creo que esté emparentado realmente con la lógica feminista de emancipación y de romper la dominación sobre ciertas personas, ¿no? Entonces no podemos reproducir eso y volvernos dogmáticas si pensamos o militamos en los feminismos. Básicamente, como tú decías, el término feminismo le está pasando lo mismo que al término vida, que la derecha se está apropiando de él o que el pensamiento dogmático se está apropiando de él, pero no tenemos que dejar que pase, porque las palabras no significan solo lo que el poder quiere, las palabras significan lo que podemos conversar con ellas y poder crear diálogos al interior de ciertas comunidades, ¿no? Una interlocución válida, básicamente, que el feminismo no signifique lo que las transexclusionistas quieren, sino que haga justicia a todas las luchas y a todas las vidas que han pasado por ahí de manera intergeneracional, para reconocer que queremos justicia, que queremos derechos, pero también queremos que no nos maten, queremos tener autonomía corporal y sobre todo no queremos para los demás lo que no queremos para nosotras, ¿no? Eso yo creo que es una cosa básica. O sea, una buena vida para todos. Eso es lo que creo que es el proyecto feminista ahora mismo, y desde los transfeminismos es lo que yo propongo, pero lo proponen también otras personas. Entonces, bueno, yo ya me extendí mucho, pero me pareció muy interesante tu pregunta, y también espero que les pueda parecer interesantes a las personas que están en la sala. No sé si tenemos tiempo para más. Tenemos otras dos preguntas. Más bien, ¿quieres? Las Podemos contar las tres preguntas para que puedan dar respuestas ahí. Buenas tardes, mi nombre es Juan. Qué bueno que... Sí, Juan, es que no se te escucha. Sí, sí. Ahora sí. Pero primero que nada, muchas gracias por que sea posible esto, porque como desde la perspectiva económica, muy pocas veces se toman estos temas. Se tiene que llegar a semestres muy avanzados para poder tocar estos temas. Y algo que me pareció interesante de tu participación es justamente
ustedes lo van a explicar como con fórmulas mejor, ¿no? Pero pues creo que igual eso es una crítica muy fuerte porque no solo se trata de fórmulas. Entonces, mi pregunta igual es como justamente en qué forma el Estado interviene en esto para normalizar, legitimar esta violencia y además cómo lo utiliza como un arma para militarizar el país y cómo además utiliza ciertos grupos que son los otros, como migrantes, personas racializadas, etcétera, para poder justificar esto y para poder seguir con este status quo. Además de que pues, bueno, sería bueno que desde la filosofía, ¿qué crítica harías a la economía, a nosotros, o alguna pregunta que nos haga pues, entrar pues, en eso, entender que no solo se trata de números, fórmulas, sino se trata de cosas más profundas que nos implican a nosotros y que muchas veces de la economía no lo vemos o no lo queremos ver. Sí. Gracias. Mira, gracias por tu pregunta, Juan. Yo creo que, a ver, a mí me gusta mucho pensar en clave económica, aunque no soy economista, es diferente, podemos pensar en clave económica aunque no seamos economistas. Y yo pienso muchas veces en hay que seguir el rastro del dinero. Y el rastro del dinero te lleva a un montón de cosas. No, en tu caso de tu pregunta es los presupuestos, Juan, y la desinversión estatal en ciertos proyectos, en ciertas poblaciones, en ciertos lugares. El descuido es total a través de la desinversión y la tercerización, no solo de la fuerza de trabajo, sino de la seguridad, todas estas cosas que parece que no importan, pero que son muy importantes, porque si tú decides poner un presupuesto de, no sé, miles de millones de pesos en seguridad para militar el país, pero ¿de dónde vas a sacar ese dinero si no hay una plusvalía o no hay un PIB más alto? Lo vas a sacar probablemente de salud, educación, cultura, ¿qué más cosas? ¿No? Presupuestos a estados, restricción del presupuesto estatal a los estados más desfavorecidos, ampliación o reducción de las obligaciones de las empresas para que puedan venir más empresas a crear sus negocios aquí, pero con unas rentas menores y explotar y llevarse. Las mineras canadienses, por ejemplo, es una súper buena ejemplo. Entonces sí, a través de es un descuido racionalizado. Y entonces, ¿qué generas con la desinversión en los estados? ¿O qué generas con la desinversión en educación? ¿O qué generas con la desinversión en cultura, en educación, en salud, en alimentación incluso, ¿no? Pues generas ciertas necesidades que no van a ser cubiertas y que van a tratar de cubrirse de alguna manera. Entonces sí se generan mercados a través de la escasez, pero mercados que pueden llegar a ser distópicos. Vivimos en uno de ellos o en muchos de ellos. Entonces sí, este descuido del Estado a través de la desinversión de los presupuestos es un chantaje institucional, no solamente del Estado, pero de las instituciones, para poder orientar o desorientar ciertas luchas, fragmentar ciertas solidaridades, romper ciertos tejidos que representen de alguna forma formas de insurrección o formas de transformación social. ¿Se acuerdan que, bueno, en la pandemia surgieron muchas formas de economía como alternativa, pero ¿se acuerdan antes de la pandemia hubo una moneda? Veracruz estaba en llamas hace, bueno, no sé si dejó de estarlo, pero ha estado en llamas durante muchos años, pero pienso hace como por lo menos 10, 15 años que hubo un intento de una moneda, o de dos tipos de monedas que no eran la moneda peso mexicano, sino otro tipo de moneda que estaban haciendo en Veracruz y que lograron sostenerse por un par de años y así, hasta que por supuesto pasaron algunas cosas violentas ahí para desmotivar a las personas. ¿Qué significa esto? O sea, no estoy diciendo que tengamos que volver a la economía del trueque, pero podría ser importante, y por eso mencionaba a las economistas feministas. Yo no soy economista feminista, sí, pero economista no, pero por ejemplo hay muchos proyectos económicos viables, factibles, que proponen estas economistas: el trueque de tiempo, el intercambio de, no solamente, ¿sabes? O sea, el banco de tiempo, por ejemplo, que parece una cosa muy pequeña, pero que hace mucho, o sea, porque lo que tenemos es tiempo o no tenemos tiempo. A veces tenemos dinero, pero no tenemos tiempo, ¿no? Y mucha gente piensa que es mejor tener dinero que tener tiempo, pero básicamente tiempo es vida. Entonces, ¿qué estás haciendo? Vendiéndole tu tiempo, que es tu vida, a algo que no te va a dar ni para vivir. Entonces es como
algo paradójico, ¿no? Si nos lo ponemos a pensar de esa manera. Sobre todo yo creo que algo que nos tiene muy alienados es como, por supuesto, la violencia, pero no encontrar el deseo en un lugar, un deseo real de vinculación con otros. Estamos muy desconectados. Esas maquinitas también hacen su trabajo, ¿no?, de desconexión social, por eso son redes sociales. Necesitamos socializar, pero nos descorporizan. Y yo creo que eso, volver a los cuerpos en conjunto, en el espacio público, nos llevemos o no nos llevemos bien, ¿no? No se trata de que todos nos tengamos que caer bien, sino esa cuestión que genera también algo que tiene que ver con lo político y con una generación de otras economías, incluso cuando se habla en psicoanálisis de la economía libidinal, o sea, del deseo, de formas de estar, de reimaginar la vida vivible. ¿Cómo nos imaginamos una vida que nos gustaría? Más allá del dinero, más allá de la riqueza acumulable, ¿qué sería una vida digna de ser vivida para ti, para nosotros, ¿no? Y lo puedes poner en una listita, y probablemente muchas de las cosas que tú quieres también las quieran otras personas y no cuesten dinero. Entonces, gracias por poner esa pregunta. Muy bien, tenemos otras dos preguntas. Hola, mi nombre es Alicia Salas. Muchas gracias por esta tan grabada ponencia. Quería preguntar, bueno, no sé si da tiempo todavía de explorar el tema, pero quería pues invitarle a hablarnos acerca de la cuidadanía. Gracias. ¿Ya no? Ahí sí. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la conferencia. Estuvo muy interesante. Así, mi pregunta viene sobre la ciudad, que es un producto al final del capitalismo que busca almacenar recursos y pues las posibilidades de generar otro estilo de vida. Y al final, pues hoy en día estamos viendo las repercusiones de esta lógica, ¿no? Con el saqueo del agua y con cada vez salarios más culeros. Y pues mi pregunta es cómo se puede transformar la ciudad para que sea un espacio de seguridad y de comunidad. Así, a lo largo del tiempo ha sido como un espacio en donde se genera desconfianza y competencia, pero al final pues no podemos salir de la ciudad. Así, podemos soñar con ello, pero pues muchas de las personas no tenemos esa posibilidad porque pues ya sea por su familia o por el dinero o cualquier otra razón. Entonces quiero saber si consideran, y cualquier otra persona que quiera participar, si la ciudad se puede transformar en este espacio ya no desde el capitalismo sino de comunidad, y que eso no sea guiado por causas de violencia como el narco que obliga a que se generen como autodefensas por el estilo. Ok, bueno, mira, hay varias cosas. Ahorita te contesto porque lo después de Daniel me voy a llevar un poquito más de tiempo. Lo de la ciudad sí también existe. Mira, a nivel de teoría arquitectónica hay un montón de cosas que se podrían hacer, y también hay feministas arquitectas que están planeando ciudades más sostenibles y más vivibles porque ponen justamente en el centro de la discusión la sostenibilidad de la vida. Sin embargo, a lo que tú creo que te refieres es a la gentrificación de la ciudad, ¿no? Que hay un proceso de gentrificación que conocemos que gentry significa aburguesamiento. Gentry viene del siglo XIX y era como la gente nice que vivía en los barrios y que volvía aburguesado todo lo que tocaba, ¿no? Y que fíjate que básicamente es importante ver cómo los procesos de gentrificación representan muy bien la manera en que el neoliberalismo y la construcción, el conflicto entre capital y vida se teje y se materializa de una manera muy concreta. Cada vez hay más gente construyendo edificios preciosos e impagables, ¿no? Y cada vez más se pone hacia las periferias a la gente que ya no puede pagar el alquiler, ¿no? Se vuelve cada vez más periférica la ciudad o se van a otros estados. Tú dices que hay gente que se quiere ir al campo, hay gente que no se quiere ir al campo. Yo no me querría ir al campo, me encanta, pero no sé si podría subir más de 2 días con todo lo que hay que yo no conozco, que no sé. Entonces, o sea, como que también esta cosa de nos vamos y todo va a estar bien.
una migración campo-ciudad, la hemos visto, la tenemos subintegrada, pero una migración ciudad-campo, quién sabe cómo funcionaría, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta aparte. Lo que quiero pensar junto contigo es, los procesos de gentrificación nos hablan por un lado de esta distopía creciente, falta de agua, básicamente no solamente el coste del alquiler, ¿no? El agravamiento de los costes del alquiler agrava también el coste de la vida. Y también ya no te vale 20 pesos, ahora es café con burbujita y no sé qué, y una pegatina y vale 60. Entonces todas estas cosas de embellecimiento o de gentrificación o aburguesamiento tienen consecuencias en la vida, en el conflicto capital-vida, porque vuelven a vivir la vida, pero por otro lado, y esto creo que es muy efectivo, hay una cosmetización del entorno que nos hace sentir que no es peligroso. O sea, porque si estuvieran bombardeando y estuviera todo destruido, dirías, bueno, yo me tengo que ir de aquí sí o sí, pero no te van a echar de esa manera, te echan a través de una lógica de poder suave o lógica amable de encarecimiento, no tiene nada de amable, es muy insidiosa, es muy difícil de combatir, pero mientras tú estás viendo edificios hermosos y con planos instagramables y poniendo tu foto en Instagram, también te están quitando el territorio y también te están quitando la capacidad de poder crear una red de solidaridad, porque lo más peligroso de la gentrificación es que rompe solidaridades en lugares en los cuales el barrio funcionaba como un espacio de colectivización, no solo de saberes, sino también de seguridad, ¿no? Entonces se está rompiendo todo eso, pero se ve tan bonito que no nos da miedo. Y esto, yo hablo de gentrificación emocional en algún trabajo que tengo, porque sí veo cómo el embellecimiento exterior de las ciudades oculta, por supuesto, una degradación económica, política y social y una ruptura del tejido que es muy grave porque básicamente pues se rompen las solidaridades y la capacidad de organización social. O sea, no tiene nada de inocente la gentrificación. Y no es solamente que vengan personas que pueden pagar, que es básicamente personas extranjeras. Yo no estoy a favor de la xenofobia de ningún tipo, ¿no? No me parece que ni la censura ni la xenofobia o xenofobia sea una bandera que queramos tomar para poder pelear contra este tipo de irresponsabilidades estatales y formas de gobierno irresponsables. Pero sí creo que es muy, muy clarificador de cómo vemos, cómo se embellece y cómo nosotros no pertenecemos a ese escenario, ¿no? Cómo hay formas de exclusión sistemática y por qué también vemos gente que cada vez va a ser más difícil ver gente como nosotros o como otras personas en México, en la Ciudad de México, que se parezcan a nosotros, porque básicamente se hablan otros idiomas ya, tiene costo en dólares y así, o en euros, pero más allá de eso está desagregando el tejido social y me parece muy peligroso. Eso me parece muy peligroso y creo que sí se pueden hacer cosas. Tendría que haber una ley de rentas, una forma de organización del espacio público y la política pública que podría ser muchísimo, no sé, las arquitectas, los arquitectos, la gente de planeación urbana, bueno, ya tengo otras 1200 cosas que decir sobre eso, pero me parece muy importante porque ahí, en ese ejemplo que acabas de poner, está muy en la base del conflicto capital-vida. De nada. Ya solo voy a terminar con la parte de ciudadanía que me preguntaron. Mira, pues es un juego entre ciudadanía, cuidadanía, y como sabes, o si no sabes, yo te cuento rápido, el término queer, que es un término estadounidense, para no solamente anglo. Yo tengo un texto que dice que no es solo anglo, que viene del latín y que se transforma en alto alemán, después en alto alemán que es twerk y después twerk. Twerk como el baile de Harlem, sí, así twerk. Y eso que significa como algo que está sobregirado, algo que está torcido, que significa torcido básicamente. En las décadas pasadas, de los 90 hacia acá, la teoría queer se vuelve como una gran estar de las formas de interpretación o de los métodos de interpretación sobre género y sexualidades. Y esto, escrito con Q, pues viene de esta rebelión de las multitudes en Estados Unidos, gente racializada, precaria, con VIH, gente chicana, afroamericana, o sea, gente de color en los Estados Unidos que enarbola esta bandera, pero que no se denominan queer, sino que están en procesos de ciudadanización intensiva y por tanto su sexualidad, su género, su clase, su geopolítica, su militancia las vuelven torcidas o fuera del paradigma de la ciudadanía. Entonces aquí la idea de queerdadanía, que tengo este texto sobre queerdadanía en un libro que se llama, un texto que se llama de queer con Q al queer con CU, o sea, del queer al queer, es un poco también un juego con esta desgracia
lexicografía de cuidadanía, que lo escriben mal pero significa algo relevante en este equívoco, y con queer, escrito con C-U-I-R, es la forma españolizada y fonética de pronunciarlo en español, que también se nos critica, ¿no? De decir queer con Q se pronuncia de otra manera. Hay un artista visual que se llama Felipe Rivas, tiene un performance que se llama Diga queer con la lengua afuera, y es el 3 minutos tratando de decir queer con la lengua afuera, y es muy divertido, pero también es un poco una crítica a esa cosa de que no podemos usar epistemologías que vengan de otros lugares o angloamericanas o tal, porque entonces no estamos siendo justos con la disidencia sexual en nuestros territorios. Queer es una forma de desfamiliarizar el término queer con Q y volverlo un habla común que es mucho más simbiótico